La presentación que les ofrezco para esta jornada del programa Amartya Sen, de 2000 jóvenes por una economía con rostro humano, que se va a difundir por todas las universidades de la Argentina, es la crisis económica mundial 2008-2013. Sería muy fácil empezar a hablar de la crisis y de los desastres que están pasando hoy en Europa y el estancamiento que se está viviendo en Estados Unidos y Japón, donde si uno suma los productos brutos internos de estas tres grandes potencias, equivale a un poco más del 60% del total de las riquezas de bienes y servicios que se generan en un año. Tengan en cuenta que hace 5 años, y ya estamos transcurriendo 6 años, el 60% del Producto Bruto Mundial está estancado o en recesión. A partir de ahí uno podría y empezaría a desarrollar la crisis y las causas y las consecuencias. Esto va a ser en una etapa posterior, porque es importante para entender todo fenómeno político, económico, social, contextualizar. Y contextualizar dentro del marco primero de comprensión de la ciencia económica. Como vamos a hablar sobre la economía, es importante precisar el tema de la ciencia económica sobre cómo aborda los fenómenos políticos, económicos y sociales y específicamente vinculado con la crisis. Punto 1, para poder entenderlo, porque todo tiene una línea argumental, porque vamos a hablar de la ciencia económica, de los economistas, del sistema financiero y después para entender la crisis, sus causas y sus consecuencias. La economía la entiendo como economía política. No es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. A partir de ahí uno puede empezar a entender de otra forma, no de la que se ha instalado en los últimos 40, 50 años, fundamentalmente naciendo desde el mundo académico, que la economía es una ciencia exacta. A partir de que se piensa que es una ciencia exacta, todo tiene encuadrado dentro de recetas económicas. Las recetas económicas tradicionales es como una sucesión de variables económicas traducidas como en una ecuación matemática. Entonces, si sube un puntito, baja un puntito, si se cambia un punto u otro, bueno, ahí ya está el resultado, positivo o negativo. La verdad que no es así, la economía no funciona así. La economía es economía política y es una ciencia social. ¿Pero por qué? Porque intervienen diferentes sujetos sociales. Y entonces, los sujetos sociales, cuando son incorporados en el análisis, bueno, ya no hay una ecuación matemática, ya no hay una ecuación donde uno puede encuadrar a la economía y a los fenómenos económicos como un modelito. Esto es un punto esencial para poder después entender la crisis, para poder empezar a entender las causas y las consecuencias de la profunda crisis económica mundial que se está viviendo. Dicho esto, que es un punto esencial, ténganlo en cuenta, digamos, porque si no hay otra escuela de pensamiento. Entonces esa otra escuela de pensamiento, que en general es la dominante, la que uno puede llamar la ortodoxa, la que es con una base teórica neoclásica, la que se conoce popularmente como el neoliberalismo, tiene otra base teórica y por consiguiente tiene después un diagnóstico, interpretación y políticas diferentes. Entonces, si partimos de un consenso fundamental para poder empezar a abordar la cuestión, es que la economía es economía política y es una ciencia social. Y por consiguiente es muy relevante empezar a entender cómo intervienen los diferentes actores económicos, sujetos sociales dentro de la economía. Y en la crisis económica mundial es fundamental. Obviamente uno de esos sujetos, y ya adelanto algunos aspectos, es los banqueros, o sea el sistema financiero, o sea las finanzas. Ahora bien, pasemos a un segundo capítulo rápido que está vinculado con los economistas dentro de
esta lógica de reproducción del pensamiento económico y del pensamiento económico conservador y por consiguiente después en lo que son las políticas económicas que se implementan. Y la formación de los economistas, y digo los economistas que están vinculados con el poder económico, que incluso también empiezan a tener roles importantes dentro de los gobiernos y de los gobiernos que estamos analizando de las potencias económicas, bueno, están formateados, están formados dentro de un paradigma de pensamiento que es el ortodoxo y es el neoliberal. Y da la casualidad, entre comillas, que esa forma de abordaje de las problemáticas económicas están íntimamente vinculadas con el sistema financiero. Y aquí aparece un elemento que es, y vuelvo al comienzo, el tema de la intervención de los sujetos sociales en la comprensión de las crisis. Popularmente, los que analizan en forma crítica el desarrollo de la economía dominada por las finanzas globales en los últimos 40 años, han denominado la intervención de estos economistas en los gobiernos y también en el sector financiero la puerta giratoria, la famosa puerta giratoria. ¿Qué significa esto? Que primero están en el sector privado, después pasan al sector público, después del sector público vuelven al sector privado. ¿Y a dónde? Vuelven a los bancos. Por consiguiente, se va armando una íntima interrelación entre lo que es la gestión de gobierno con la defensa de los intereses de las finanzas del sistema financiero. Así se puede entender la profunda desregulación del sistema financiero registrada desde el comienzo de los 70, pero que tiene muchísima más intensidad en los 80 y en los 90. Origen para poder empezar a entender las causas de la profunda crisis económica mundial. Cuando uno analiza el tema de la puerta giratoria dice, bueno, parece simplemente como una consigna, pero yo les voy a dar algunos datos que son impactantes y es en función a la propia información de una Cámara de Defensa al Consumidor de Estados Unidos, el Institute for American Future. Las seis entidades más grandes, las 6 entidades financieras más grandes de Estados Unidos, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo, contrataron a 243 exfuncionarios de la Casa Blanca, el Tesoro, la Secretaría, la SEC, o sea, lo que sería la Comisión Nacional de Valores, y de la FED, y 202 que trabajaron en el Congreso, ¿para qué? Para hacer lobby en el Congreso y, por consiguiente, también en los partidos republicano y demócrata en defensa de sus propios intereses, invirtiendo alrededor de 5.000 millones de dólares en esa tarea que es legal porque está reglamentada en Estados Unidos, pero para defender los intereses del sector financiero. Uno puede decir, bueno, esto es parte de la regla de juego, pero cuando ese sector financiero a la vez también es gobierno, ya la situación pasa a ser diferente. Y les voy a dar un ejemplo que tiene a Goldman Sachs como uno de los puntos más importantes de esa íntima vinculación entre el sector financiero y el poder político. Es un cuadro, pero voy a tratar de resumírselo dentro de lo que fueron el gobierno de Clinton en los 90, el gobierno de Bush y el gobierno de Obama. Y si uno recorre los principales cargos que vinculados con la gestión económica en estas 3 administraciones, uno encuentra que muchos han trabajado en Goldman Sachs. Por ejemplo, durante la década del 90 de Clinton, Robert Rubin, secretario del Tesoro ex Goldman Sachs, Larry Summers, que es secretario del Tesoro también, Gary Gensler. Bueno, durante la gestión de Bush, Henry Paulson,
Tim Geithner, Robert Zoellick. Durante Obama también Geithner, Mark Peterson, Larry Summers. Bueno, entonces uno lo que encuentra es una íntima relación, ya no solo, además del lobby, sino también en la gestión de gobierno. Uno dice, ¿esto fue solo en Estados Unidos? No, también en Europa. Y entonces uno cuando recorre la situación en Europa, se encuentra con que, por ejemplo, en el titular del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs del 2002 al 2006. Que Lucas Papademos, que fue primer ministro griego, ya no lo es por la sucesión de crisis, fue titular del Banco Central de Grecia de 1994 al 2002. ¿Cuándo se maquillaron las cuentas en Grecia para que Goldman Sachs pueda colocar deuda? Mario Monti, premier italiano que reemplazó a Silvio Berlusconi, que ya no está porque cayó el gobierno italiano, fue consejero internacional de Goldman Sachs. Entonces uno lo que empieza a encontrar es que los sujetos sociales más importantes del sistema financiero internacional estaban íntimamente vinculados con la gestión económica, con el poder político. Entonces, cuando uno quiere tratar de entender, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la crisis económica y la crisis económica mundial? Uno no puede ignorar, y esto es uno de los puntos esenciales para entender a partir de la economía política y a partir de entender los sujetos sociales, cómo intervienen los sujetos sociales en las crisis económicas y en este caso la crisis económica mundial que se desató en el 2008. Porque cómo es que se presenta por parte de los economistas, los analistas, esta crisis internacional. Y digo cómo son los que lo presentan, los que están íntimamente vinculados, tanto porque creen o porque están financiados por el sistema financiero. ¿Qué es un accidente? ¿Qué es un accidente? Que esta crisis internacional es un accidente, ¿por qué? Porque hay algunos financistas que se descarriados. Cuando algún escándalo financiero tiene que ver con que no hubo el suficiente control, pero que no es parte del sistema. Entonces uno observa que en realidad cuando se plantea que es un accidente, entre comillas, esta crisis internacional, en realidad lo que se está tratando de encubrir es que teorías incorrectas llevan a situaciones de crisis, por consiguiente a situaciones incorrectas. No es que hay una situación ideal y por consiguiente esta situación ideal es alterada por algún financista descarriado. Como les decía, la aplicación de teorías económicas incorrectas conducen por consiguiente a políticas incorrectas. Los protagonistas principales de la actual fase del capitalismo dominado por las finanzas globales tratan de preservar y ampliar su poder sin importar los costos que ello implica. Entonces pasemos a el origen de la crisis. Y esto es importante detenerse sobre el origen de la crisis porque viene a romper con esta concepción de que lo que está pasando es simplemente un accidente fruto de un sector financiero descarriado. Les voy a plantear un problema de lógica. El problema de lógica dice que la bomba es lanzada por A hacia la cara de B. B la ataja y se la tira a C. Y así sucesivamente, C a D, D a E, hasta que Y la hace estallar finalmente en el rostro de Z. Entonces, ¿quién es el culpable de la explosión? ¿A o Y? La respuesta a este problema de lógica, que A es la causa remota del estallido y Y es la causa próxima. Entonces el desafío es que empecemos a analizar
¿Cuál es la causa remota de esta crisis económica mundial y cuál es la causa próxima de la actual crisis económica mundial? La causa próxima de la crisis es conocida, ya ha sido difundida por todos lados y analizada, y empiezo con la causa próxima porque es lo más conocido y lo más habitual en las discusiones o en los análisis. Bueno, es el estallido de la burbuja de los créditos subprime, los créditos hipotecarios dados en Estados Unidos que significaron una expansión de estos créditos que ante la leve suba de la tasa de interés generó un incremento de la morosidad, una morosidad que después derivó en insolvencia tanto de los deudores como posteriormente de los acreedores, y ahí donde intervino el Estado para salvar al sistema financiero, a salvar a los bancos. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué estalló esta burbuja de créditos hipotecarios? Porque la expansión del sistema financiero, por la necesidad de seguir manteniendo tasas de ganancias elevadas y a la vez de ampliación de mercado, los créditos hipotecarios que empezaron hace varias décadas con el objetivo de un público con poder adquisitivo medio alto, después pasó a sectores sociales de poder adquisitivo medio. En la primera década del nuevo siglo, los bancos, para ampliar sus negocios, incentivados por tasas de interés bajas y por consiguiente la necesidad de mantener tasas de ganancia elevadas, necesitaban ampliar el universo de los que recibían los créditos, empezaron a entregar créditos a un sector social que no tenía capacidad de repago de esa deuda. Son los famosos NISA, No Income, No Job Application, o sea, deudas sin ingresos ni trabajo comprobables. O sea, ese era el sujeto de crédito. ¿Qué es lo que sucedió? Apenas sube un poquito la tasa de interés, es la imposibilidad de su pago y por consiguiente la insolvencia. ¿Y por qué la tasa de interés era baja? La tasa de interés era baja porque Estados Unidos aplica una política monetaria laxa, una política monetaria expansiva. ¿Para qué? Para poder salir del estallido de una burbuja especulativa anterior, que fue la burbuja especulativa de las empresas.com en el comienzo del nuevo siglo, en el año 2000. Estalla la burbuja especulativa y eso es lo que, de los créditos subprime, y esta es la explicación rápida de decir, bueno, esa fue la causa de esta crisis económica mundial que ya se extiende en este sexto año que lleva transcurrida. Uno puede pensar que solamente por el estallido de una burbuja especulativa hipotecaria hay una crisis de tal proporciones que lleva a que más del 60% del Producto Bruto Mundial se mantenga estancado o en recesión. Una de las crisis económicas más profundas desde la crisis del 30 del siglo pasado, que llevó a niveles de insolvencia de los bancos y que tuvieron que ser rescatados por los estados, y donde todavía en España sigue habiendo, en Europa, donde España es el paradigma de una profunda crisis y desastre sociolaboral. Bueno, entonces ahí, para empezar a responder esta pregunta, es que hay que ir a la causa remota, no a la causa próxima. La causa próxima es la de más fácil resolución, que en última instancia, si uno no avanza sobre esa causa próxima, bueno, queda en un análisis parcial, lo que impide hacer un buen diagnóstico sobre las razones de esta crisis económica mundial y por consiguiente después en los hacedores de política económica volver a cometer errores, a tropezar con la misma piedra, o en todo caso a no realizar las transformaciones necesarias que requiere la economía mundial para poder salir de la crisis.
La crisis ha provocado y sigue provocando una caída del nivel de actividad económica a nivel mundial impresionante, teniendo en cuenta que son de economía desarrollada, una caída del comercio internacional muy fuerte y además generando una situación de muchísima tensión a nivel del comercio internacional. Pero bueno, volvamos a las causas, porque me parece que es importante remarcar el tema de las causas remotas de la crisis. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo empieza a incubarse esta crisis que hoy estalló? En todas las grandes crisis financieras de la historia, la especulación y la expansión desenfrenada de la deuda son la raíz, la causa remota. Esa es la raíz de las cesaciones de pago, de las recesiones, de la debacle de las finanzas y la economía a partir del estallido de la burbuja. Esto es lo que ha pasado en esta crisis. Pero ¿cuándo es? Esa expansión desenfrenada de la deuda es solamente por la de los créditos subprime, o esto tiene un arrastre de muchísimos más años. No es solo por la burbuja de los créditos subprime. Ahora lo vamos a desarrollar, pero antes les quiero mencionar grandes crisis mundiales que implicaron precisamente esto que yo les mencionaba: una expansión desenfrenada de la deuda, manía especulativa que después llevan en crack. Y entonces uno ve una de las que siempre se menciona como la primer gran burbuja especulativa, es la de los tulipanes en Holanda en 1636, la de los bonos ferroviarios de Gran Bretaña en 1847, la de los terrenos públicos sobre la traza ferroviaria en Estados Unidos en 1856. Para adelantar, hubo otras grandes crisis, la de la deuda latinoamericana en la década del 80, la de las .com que yo les mencioné, y la de los créditos subprime. Todas tuvieron la misma matriz: una especulación desenfrenada con una expansión extraordinaria de la deuda, generando una situación de bonanza ficticia, que finalmente estalla, y ahí es donde se produce una profunda crisis. Pero entonces uno se pregunta, dentro de esa causa remota, dice, bueno, se expandió mucho la deuda. ¿Y esto por qué se expandió tanto la deuda? Y ya no solo estamos hablando de la deuda por los créditos subprime, sino que la expansión importante de la deuda comienza en la década del 70, cuando empieza a imponerse las políticas monetaristas, la del neoliberalismo, con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en Gran Bretaña, pero que después se expande a gran parte de la economía capitalista. Y entonces uno empieza a ver ahí desregulación del sistema financiero y expansión de la deuda. Pero ¿cuál es la razón principal para poder entender por qué se expande la deuda? Porque las políticas económicas neoliberales de desregulación, de liberalización de la economía, de desregulación del sistema financiero, lo que ha provocado y lo que ha derivado es en una profunda desigualdad, donde la riqueza se concentró en sectores cada vez más minoritarios, el famoso 1% en Estados Unidos, y el resto de la sociedad perdiendo poder adquisitivo, o sea, capacidad de acumulación de recursos genuinos a partir de su trabajo. O sea, una desigualdad en la distribución del ingreso. Ejemplos: los estadounidenses, en promedio, los trabajadores ganan lo mismo en términos reales desde 1975. Los ingresos medios de las familias japonesas después del pago de impuestos cayeron en términos reales en el decenio finalizado en el 2005. Y los salarios en Alemania se han reducido en los últimos 10 años. Porque pongo Estados Unidos, Japón y Alemania, pues son las grandes potencias, dominantes. Pero entonces,
uno cuando analiza tanto los datos económicos como los niveles de consumo, como la situación en los últimos 40 años en estos países, uno dice, no, la verdad que no perdieron ingresos si los niveles de consumo se mantienen altos. Y ahí está la clave. Esa es la clave. ¿Cómo pudieron mantener los niveles de consumo elevados, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa, si en términos reales los ingresos de la mayoría de la población se redujeron? Y aquí aparece la clave, el punto esencial, que es lo que antes mencionaba, es la deuda, es el sistema financiero. El sistema financiero con el crédito a los hogares es el que cubrió ese bache de desigualdad que se fue ampliando desde mediados de la década del 70 hasta ahora. Uno observa los gráficos de distribución del ingreso y uno observa cómo una minoría empieza a acumular cada vez más riquezas y la mayoría se mantiene estancado o en caída. Pero esa brecha fue financiada por el crédito. El deterioro de los ingresos reales de los trabajadores en esas economías maduras estuvo disimulado por el auge del crédito. Y de esa forma compensaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces, las familias estructuraron un presupuesto de gasto superior al de sus ingresos, sistema que hoy está en crisis. Cuando seguramente algunos de ustedes viajaron a Europa o Estados Unidos, o conocen amigos que viajaron a Europa o Estados Unidos, o les comentaron amigos o familiares que viajaron a Europa o Estados Unidos, dicen: qué bárbaro que vivían. Qué bárbaro que vivían. Tenían crédito siempre a tasas muy bajas. Y tenían sus casas que decían, sí, a crédito, la pagamos a 30 años. Y tenían un auto, tenían 2 autos. En España se daba la particularidad que no solamente tenían una casa, por ahí tenían 2 casas. Bueno, ese es el auge del crédito. Ese auge del crédito desenfrenado, que genera esa bonanza ficticia, esa manía que finalmente después, cuando llega el momento de esa burbuja extraordinaria, explota y muestra simplemente el peor rostro de ese sistema financiero desregulado. Y hoy ese sistema está en crisis, con fase recesiva de la economía, quiebras de bancos, monumental endeudamiento total y de los hogares, y el aumento del desempleo. La recesión en este proceso, además, profundiza ese círculo vicioso que es de deterioro de la economía, y de deterioro de la economía sumado a deterioro del sistema financiero, y de deterioro del sistema financiero en cuestión de solvencia. Entonces entra la economía en una parálisis de destrucción de riqueza, que algunos denominan esa riqueza ficticia generada por crédito, pero que, como es resuelta en las economías desarrolladas, es financiando a los bancos y generando lo que denomino un default sociolaboral. No hubo un default de la deuda, no hubo un default de los bancos ni la deuda de los bancos, sino que en función a lo que yo les mencionaba de cómo intervienen los sujetos sociales, cómo esos sujetos sociales están entre el sistema financiero y los gestores los hacedores de política económica íntimamente relacionados, el financiamiento es a los banqueros y al sistema financiero, y no a una economía que pueda salir de la recesión, y por consiguiente las políticas que se aplican, las medidas que se aplican son recesivas, porque recortan derechos laborales, derechos sociales, reducción de
de salario, de jubilaciones, desempleo, y es lo que hoy uno encuentra, observa en Estados Unidos y en Europa, donde hay, como yo les mencionaba, un default sociolaboral en una economía que así ingresa en un círculo vicioso de deterioro. Antes yo les mencioné al pasar el caso España como caso paradigmático de la crisis y de este estallido de la burbuja hipotecaria, y España es la máxima expresión del descalabro provocado por el estallido de la burbuja especulativa con los créditos hipotecarios, donde hay tasas récord de morosidad y de ejecuciones hipotecarias. El boom inmobiliario financiado por la banca española alimentó esas burbujas especulativas modernas, una de las burbujas especulativas modernas más impresionantes. Las entidades obtenían fondos de los bancos alemanes para financiar créditos a tasas muy bajas, créditos hipotecarios. Fíjense un dato sobre la burbuja de ladrillos que permitió esta extravagancia española. El total de viviendas en España son alrededor de 27 millones. Hay 27 millones de viviendas en España. ¿Cuántas familias hay registradas en España? 17 millones. Fíjense la extravagancia de esta burbuja de ladrillos financiada por el crédito a tasas bajas. Hay más viviendas que familias registradas. Es impresionante cómo uno puede pensar que esto puede funcionar sin en un momento estallar y generar un desastre de proporciones. Y esto es lo que hoy pasa en España. Porque en España uno además encuentra una de las características más perversas del sistema financiero, que es que además de la caída del valor de las propiedades, el rostro más cruel de la burbuja de ladrillo es el desalojo de miles de familias, porque al perder el empleo o contabilizar una reducción de sus ingresos no pudieron cumplir con el pago del crédito hipotecario. Pero ¿cuál es la perversidad? Que no pueden cumplir con el pago del crédito hipotecario y por consiguiente pierden la casa. Pierden solo la casa. Pierden la casa y quedan endeudados con el banco. Es lo famoso, los desahucios, los desalojos y los desahuciados. Es tal la perversidad de ese sistema financiero desregulado, generador de burbujas especulativas, que pierden la casa y al perder la casa, uno puede decir, bueno, ya entregué la casa, ya queda en la casa, en la calle. No solamente quedan en la calle, sino que quedan endeudados con el banco. Hay todo un ejemplo que se desarrolló muy bien en un escrito publicado en El País de Madrid, pero que sería muy engorroso ahora poder transmitírselo a través de esta grabación. Pero hay familias que perdieron la casa y quedaron endeudados con el banco entre 50.000 a 150.000 euros, sin trabajo. Obviamente que eso ha derivado en muchísimos suicidios y en una situación de profunda desesperación de la familia. ¿Cuál es la respuesta política? ¿Cuál es la respuesta del sistema financiero? Es que eso es responsabilidad del deudor. Y los intentos de modificar leyes para tratar de proteger a este sector vulnerable ha tenido muchas modificaciones, muchas presiones precisamente del sistema financiero. Uno puede decir, pero el sector político no puede o no quiere cambiar esas reglas de juego que son de una perversidad notable.
Entonces volvemos a uno de los comienzos, en el comienzo de esta presentación, esa íntima y estrecha relación entre el sector financiero y los hacedores de política económica, la famosa puerta giratoria. Para terminar, y cuando yo antes les mencionaba que las teorías incorrectas llevan a políticas incorrectas, y las políticas de austeridad están hundiendo a Europa, están estancando a Estados Unidos y no permitiendo el despegue de Japón, arrimando en última instancia a los bancos a la insolvencia y provocando un desastre sociolaboral. En este periodo, en estos 5, ya 6 años que se lleva transcurrido la crisis, lo que ha quedado demostrado, más allá de la confusión de los discursos que puedan plantear el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el gobierno alemán como potencia europea, que las políticas de austeridad, la ortodoxia económica, ha sido un fiasco. Ha sido un fiasco pensada y que había sido presentada como el sendero para el desarrollo, para un desarrollo con equidad, para que las sociedades puedan estar mejor. Quiero dejar este último tramo de la presentación para puntualizar un aspecto que yo creo que también merece ser mencionado, que es esta crisis económica mundial, cómo ha impactado en la Argentina. Y uno observa dos hitos importantes, el 2009 y el 2012, como impactos fuertes sobre la economía argentina. En el 2009 con una muy fuerte desaceleración de la actividad económica y del mismo modo que en el 2012. Entonces, aquí vienen dos puntos importantes para mencionar. Uno es cómo se enfrentó la crisis en el 2009 y en el 2012, cómo fueron los resultados y a la vez plantear en forma retrospectiva qué ha sucedido en otras oportunidades con crisis económicas mundiales en la economía argentina. La respuesta que ha tenido la economía argentina en el 2009 fue defensiva en función a preservar el empleo con políticas de empleo direccionadas, los famosos REPRO, que vinieron a evitar despidos masivos con financiamiento del Estado hacia el sector privado cuando presentaba situaciones de crisis, donde el Estado financiaba parte del salario de los trabajadores para evitar el despido. A la vez, una política de protección industrial, sumado a que la acumulación de reservas a lo largo de los años anteriores permitieron enfrentar mejor la situación de las corridas cambiarias y como un dique de contención importante frente a shock externo. Este último punto no es una particularidad de la Argentina, sino que ha sido una respuesta dada por las denominadas economías emergentes a partir de la experiencia de la década del 90. Cuando la década del 90 generó una sucesión de crisis, comenzando en diciembre del 94 con México, el famoso efecto tequila de México, después siguió con crisis en Brasil, en el sudeste asiático, los tigrecitos asiáticos en Corea, en Rusia, también en Argentina y después en Turquía. ¿Cuál fue la estrategia de estas economías que sufrieron las crisis de la década del 90? Es empezar a acumular reservas. Y los países que lideraron y comenzaron esta política de acumulación de reservas fueron los países asiáticos después de las experiencias traumáticas que vivieron a partir de 1997, con Corea del Sur como el país más importante de sufrir una crisis fuerte. Entonces Argentina estuvo dentro de ese cuadro de países que acumularon reservas para enfrentarse a los shocks externos. En el 2012
se sumaron, además de estas tres medidas que yo les mencionaba, medidas defensivas, las políticas de restricción en el mercado de cambio, las políticas de administración del comercio exterior, con un contexto un poquito más complejo vinculado con el sector agropecuario, porque fue un año de sequía y por consiguiente de caída de producción, y además Brasil también tuvo un desempeño económico mediocre. Ambos años, 2009-2012, ¿cuál es la particularidad, además de todas estas medidas defensivas, teniendo en cuenta los antecedentes sobre otras crisis internacionales y cómo impactaban en la economía argentina? A diferencia de experiencias anteriores, Argentina, la política económica no derivó en un ajuste recesivo ni en una salida forzada de devaluación y, por consiguiente, de política regresiva en función a la distribución del ingreso. No hubo un crecimiento del desempleo, ni tampoco una caída de la economía llevada a una recesión provocando una destrucción importante de riqueza en la economía argentina. Y esto es un hecho distintivo. Esto no significa que el 2009 y el 2012 fueron años fabulosos, al revés, es lo que yo mencionaba antes. Fue un año de profunda desaceleración, con muchísimas complicaciones y tensiones económicas, pero no derivó en esas crisis cíclicas que padeció la economía argentina a lo largo de los últimos 30, 40 años. Y este es un hecho distintivo que merece por lo menos destacarse y a la vez problematizarlo diciendo, bueno, ¿por qué puede estar? ¿Cuáles son los frentes vulnerables de la economía argentina frente a los shocks externos y, por consiguiente, cuáles son las medidas defensivas, diques de protección que debe construir la economía argentina para poder tener más margen de autonomía frente a los shocks externos? Pero vuelvo a repetir, y para cerrar esta exposición, es que si bien el 2009 y el 2012 fueron años muy difíciles teniendo en cuenta este ciclo económico de tasas de crecimiento alta, no derivó en una crisis traumática tradicional de salida de la economía argentina frente a shocks externos pasados. Y esto es un elemento que merece por lo menos puntualizarse y a la vez debatirse. Bueno, muchísimas gracias.